Dios le bendiga en esta mañana. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 23 y en el verso 26, perdón. Dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Así que el Señor Yeshua había hecho grandes milagros y había hecho grandes señales entre el pueblo. Muchas personas habían recibido sanidad y muchos le seguían. Apenas en un día él reunió 5,000 personas y los sentó y les proveyó de los peces y los panes, y ellos fueron saciados. Pero él fue entregado a los judíos, porque así debía suceder. A los fariseos, aquellos que le odiaban, y fue entregado a Poncio Pilato, quien no halló ninguna culpa en él. Antes le había enviado a Herodes, pero Herodes tampoco halló ninguna culpa en él. Así que Pilato quería soltar al maestro y dijo: ninguna culpa he hallado en este hombre. Ustedes me lo han presentado como un hombre sedicioso, pero lo cierto es que no he encontrado ninguna de las cosas que ustedes me han dicho. Incluso lo envié antes a Herodes y tampoco hallé nada en él. Pero los judíos prefirieron que se liberase a un malhechor, a un homicida, a un sedicioso, el cual Pilato, intentando incluso liberar al Señor, porque no hallaba culpa en él, y su esposa le había alentado diciendo que había sido atormentado en sueños, por cuanto iba a matar al justo, pues presentó ahí a Barrabás, porque era costumbre de los romanos liberar a algún preso en esos días, y fueron presentados ambos. Aquel el cual nació en el mundo sin pecado, ha sido solamente él quien nació sin pecado y quien jamás tuvo pecado. Pero allí estaba, frente a todos, y a su lado estaba Barrabás, y el pueblo pidió que liberasen al homicida y que el Señor fuese crucificado. Así que Pilato se lavó las manos, mandó a pedir el lavatorio, se lavó las manos delante de todos, y pues ahora el Señor fue golpeado salvajemente. Fue tanto el maltrato, fueron tantos los golpes, que el profeta Isaías describe en el capítulo 52 y en el verso 14 que su parecer, su apariencia, la apariencia de su rostro fue desfigurada de tal manera que era irreconocible.
Así que debemos entender lo que estaba ocurriendo. El padre veía a su hijo siendo destrozado. Y recordemos cómo era el flagelo romano. El látigo romano era brutal. Incluía bolas de acero en las puntas, así que cuando entraba en la piel, arrancaba porciones de piel. Por tanto, el cuerpo del Señor se convirtió en una llaga de los pies a la cabeza. Y toda su hermosura, o cuando hablo de hermosura, no hablo que haya sido un hombre hermoso, sino simplemente su parecer como ser humano fue totalmente destruida. A pesar de aún de esto, a pesar de tanto golpe, cuando su cuerpo era pura llaga y la sangre corría por todo su ser, entonces le forzaron a llevar la cruz. Una cruz, una pesada cruz romana. Era la cruz donde se crucificaba a los criminales. Era la cruz de castigo. Porque nuestro castigo fue sobre él. Y nuestros pecados fueron cargados sobre el Maestro. Y llevó él nuestras maldiciones. Y así, mientras fallecía, los soldados romanos se burlaban de él y le escarnecían. Había muchas personas, muchos de los cuales habían estado allí, habían visto todo lo que él había hecho durante su ministerio. Cómo hizo señales milagrosas y sanidades. Y muchos de esos también le escarnecían. Había una multitud que escarnecía, que los fariseos estaban contentos de que él fuese humillado y de que fuese exhibido públicamente de esa manera. Varón despreciado, experimentado en dolores. Y allí, en medio de la multitud, es increíble, ¿no? Cómo el Señor pudo distinguir el lloro de las mujeres de Jerusalén. Escuchen bien, había una gran multitud humillándole, había una gran multitud despreciándole, escupiéndole. Y él no abrió ni siquiera su boca para quedarse. Como oveja fue llevada al matadero. Dios cargó sobre él nuestro pecado. Repito, nosotros merecíamos estar en ese lugar, pero él no abrió su boca. Iba a ser trasquilado, iba a cumplir aquello que ocurrió, aquel cordero que apareció en el zarzal atado cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo en el lugar de Isaac, en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar en la cruz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Decía Juan. Y así que entonces el Señor dijo a estas mujeres, no lloréis por mí. Qué interesante que en medio de toda esa multitud furiosa, de esas turbas que odiaban al Señor, él pudo escuchar la voz de aquellas mujeres que lloraban, que gritaban. Yo creo que pocos podrían haber hecho eso en medio de su dolor. No era posible, solo él. Que
todo lo sabe, que todo lo escucha, que todo lo conoce. Y no era un lloro como las plañideras hacían, que endechaban a los muertos. Era un lloro sincero de las mujeres de Jerusalén. Era un lloro sincero de aquellas mujeres que veían lo que hacían con el Cordero de Dios. Y les dijo entonces, de esa manera, no lloréis por mí, lloréis por ustedes mismas, lloren por sus hijos, porque aquí vendrán días, escuchen bien esto, vendrán días y la hora es, escuchen bien esto, la hora es, en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron. ¿Saben ustedes que eso era una maldición terrible en Israel? Una mujer que ni siquiera pudiese tener un hijo era considerada algo despreciable. Pues dice él, esas mujeres van a ser bienaventuradas, porque es mejor no dar a luz en esos días. Bienaventurados los que no concibieron, bienaventurados los pechos que no criaron, porque entonces comenzarán a decir, anoten esto, caed sobre nosotros y a los jollados cubridnos. Esto es una clara alusión a lo que luego recibe el apóstol Juan, la visión en la isla de Patmos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 6. Quiero leerlo, voy a interrumpir momentáneamente la lectura para que podamos entender la concordancia, para que podamos entender exactamente qué es lo que, a qué se refiere él. Allí en el capítulo 6 de Apocalipsis, una vez que se dice a la iglesia, sube acá, que ya no se ve más la iglesia hasta el capítulo 19, en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, cuando el Cordero de Dios, ese que fue llevado como oveja que enmudeció y no abrió la boca ante sus transquiladores, ahora se presenta como el anciano de días, de cabellos blancos y los ojos rojos. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Y ahora dice, oí uno de los 4 seres vivientes cuando abre uno de los sellos, decir, ven y mira. El primer sello que se abre es la de un caballo blanco, y el que lo monta tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Obviamente en primer lugar entendamos que monta un caballo blanco, imitación de lo que hará el Señor. Tiene un arco y le fue dada una corona, es decir, no tiene corona, le es dada, le es entregada una corona. Tiene un arco, no hay flecha, simboliza la diplomacia y sale venciendo y para vencer. Entiendan esto. Hablamos del gobernante mundial que en breve va a entronarse. Y así sucesivamente comienzan a abrirse los sellos. Pero aquí, en el capítulo 6, en el verso 15, dice que los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas y los montes, y decían a las peñas y a los montes, caed sobre nosotros y escondernos. Esto es lo que estaba diciendo el Señor, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Escúchenme, en esta mañana traté de acotar el tema de una manera diferente. ¿Y sabe qué? Me censuraron. Quiero decirlo públicamente. No me permitieron acotar el tema de la manera que lo había hecho, haciendo una exhortación a qué podemos esperar como iglesia en los próximos días y años. Quiero terminar las palabras del Señor allí en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 23. Luego que él dice caer sobre nosotros en el verso 30,
y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Así que el Señor fue llevado a la cruz, fue exhibido públicamente, y cuando tuvo sed, le dieron vinagre y le habían colocado una corona de espinas sobre su cabeza que añadía sufrimiento. Y ahí estaba en la cruz, junto a dos malhechores. Hay un momento cuando el Señor dice al Padre: Elohim, Elohim, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Esto es inentendible para muchas personas, pero aquellos que hemos sido enseñados por Dios entendemos exactamente lo que ocurrió. El Padre cargó sobre Él todos nuestros pecados, todas nuestras maldiciones. Por primera vez el Padre se apartó del Hijo. Se apartó. Porque Dios es santo, santo, santo. Y en ese momento el Cordero de Dios llevaba las maldiciones de los crímenes, los homicidios, todas las maldades desde los seres humanos, desde Adán hasta el último hombre que ha de nacer. Escucha bien esto. Porque no son de los que ya murieron o de los que vivimos, sino de los que aún van a nacer. Él llevó nuestro pecado en la cruz. Por eso el Padre se separó de Él. No puede soportar el Padre eso. Es lo que se lamentaba el Señor. Porque Él vino exactamente y Él sabía lo que Él vino. Él vino a ser inmolado. Él vino a tomar nuestro lugar, siendo Él igual a Dios, siendo el Verbo de Dios. No tomó eso como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo. Él se despojó, nadie lo despojó. Y tomó forma de siervo. Y en esa condición se humilló y sí se dio a la muerte, y muerte de cruz, lo cual significa maldición. Maldito estaba escrito en la ley todo el que es colgado en un madero. Y Él se hizo maldición por nosotros. Pero escuchen las palabras del Señor. Si hicieron eso en el árbol verde, ¿qué no harán en vosotros? No sé si este video será censurado o no, pero debemos escuchar lo siguiente. ¿Qué podemos esperar en los días venideros? Amados, cuando vinimos al Señor, se nos habló del amor de Dios. Todos hemos escuchado que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todos podemos sentir el amor de Dios, porque de tal manera nos ha amado Dios que incluso nos ha sellado con su Espíritu para el día de la redención, y a la santa presencia de Dios mora en nosotros si es que somos de Él. Y Dios nos llama hijos a través del Señor, a través del sacrificio salvífico de Dios. Todos nuestros pecados fueron perdonados, porque donde hay remisión, donde media la sangre, hay remisión de pecados. Y esa sangre permanece para siempre. Y no es como la que tenían que usar los judíos, el sumo sacerdote, o lo que debía hacerse, que era ofrecer víctimas y que la sangre mediase para perdón de pecados, y debía renovarse constantemente. El Señor lo hizo de una vez y para siempre. Y a través de Él tenemos acceso al lugar santísimo, al Padre. Y estamos sentados junto a Él en lugares celestiales. Ese es el amor de Dios, en que aún siendo pecadores, el Señor murió por nosotros. En que nosotros, mereciendo esa cruz y aún el infierno, Él se dio a sí mismo por amor a nosotros, y su amor permanece. Pero Él dijo que si hicieron eso en el árbol verde,
¿qué no harán en nosotros? ¿Qué podemos esperar en los próximos días? Hemos visto, este año 2020 ha sido un año trascendental. Ha sido un año que no tiene paralelo en la historia. Hemos visto delante de nuestros ojos cómo se ha colocado el mundo en camino de un nuevo orden mundial. Escuchen bien, ¿qué podemos esperar como iglesia? Uno de los mandamientos dice, no matarás. No matarás. Pero sabemos ahora que lo primero que ocurrió cuando la administración que está por entrar como consecuencia de una serie de irregularidades que todos conocemos que han ocurrido, y que obviamente va a desencadenar en cambios trascendentales que nos van a afectar directamente como iglesia. Quiero decirles que Planned Parenthood es la clínica del aborto. Planned Parenthood es la clínica que recibe dinero de nuestros impuestos para cercenar la vida de un bebé. Escuchen bien esto, queridos hermanos. Se ha permitido incluso que el aborto sea posible, incluyendo a los 9 meses de alumbramiento, cuando el bebé está ya listo para salir. Es una vida. Qué hermoso que dice el profeta Jeremías, mi embrión vieron tus ojos. Así que hablamos de un feto. Mi embrión vieron tus ojos, es decir, el alma ya estaba allí. Ahora se nos trata de manipular, diciéndonos que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Muy bien, una mujer tiene derecho sobre su cuerpo a hacerse lo que quiera con su cuerpo, pero lo que está dentro de ella no es parte de su cuerpo, es una vida, es un alma enviada por Dios. Muchos de los que hoy estamos aquí, estamos porque Dios nos dio la oportunidad de nacer, negarle el derecho a nacer a un ser humano. No tiene perdón de Dios para estos que se gozan. Eso fue exactamente lo que ocurrió en los días del Maestro, donde Herodes, persiguiendo, sabiendo que el Mesías habría de nacer, mandó a matar a todos los bebés. Lo mismo en los días de Moisés. Es algo que se repite a través de la historia, y ahora como nunca antes las cifras de abortos, crímenes de bebés, porque esos son, se han disparado a niveles increíbles. Pero sin embargo ahora, cuando la nueva administración tome lugar, veremos un aumento a niveles impresionantes. Escuchen bien, impresionantes. Y nosotros como iglesia debemos estar preparados, porque nuestros hijos van a ser instruidos en las escuelas. Escuchen bien esto, y es esto aquí donde entra la exhortación que tenemos en esta mañana a la iglesia. Estemos listos. Estemos listos para estos días, porque el tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado y debemos prepararnos como iglesia. ¿Cómo funcionó? Tenemos que estudiar la manera en que funcionó la iglesia primitiva. Porque los días de la iglesia primitiva vendrán, pero aún multiplicados por 10. Escúchenme bien esto. En aquellos días Nerón se levantó y decapitó al apóstol Pablo y crucificó al apóstol Pedro, y todo por el nombre del Señor. Y nosotros vamos a ser perseguidos por el nombre del Señor. Y si alguno no está listo para ser perseguido por el nombre del Señor, es mejor que se aparte ya. Escuchen bien esto.
Me encanta lo que escribe el apóstol Pablo. Quiero que estemos listos para esto. El apóstol Pablo escribe ahí a los filipenses, en el capítulo 1. Quiero que comencemos a leer a partir del verso 27, iglesia. Escucha este mensaje y llénate de valor. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de dominio propio. Está escrito que solo los valientes heredarán el reino de los cielos. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los creyentes en Filipo, a los filipenses: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes, iglesia, firmes en un mismo espíritu. ¿Saben qué significa eso? Un solo sentir. Ese sentir que hubo en el Señor, que se despojó a sí mismo, combatiendo unánimes, todos como una sola iglesia, por la fe del evangelio, y en nada intimidados. No se deje intimidar por los que se oponen, que para ellos ciertamente para estos que nos perseguirán. Escuchen bien eso. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Nosotros no seguimos a un hombre, sea que el hombre caiga o sea que el hombre se entrone. Porque hay personas que desafortunadamente están siguiendo al presidente Trump. Eso es un error. Nosotros seguimos la fe del Señor. Escuchen bien, caiga el hombre o no caiga el hombre, nosotros seguimos solo a alguien, y es al Señor. Y si estamos asombrados de cómo ante nosotros se ha derrumbado todo esto, pero sabíamos que esto vendría. ¿Y acaso no estábamos preparados? Dice que en nada estemos intimidados por los que se oponen, porque van a inyectarnos miedo. Miren bien, van a inyectarnos miedo. Pero el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. El Señor Yeshua dijo: y no teméis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Más bien temed a aquel que puede destruir el cuerpo y echar el alma en el infierno. Dice: para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. De salvación. Ha llegado el momento de ser fiel a Dios. Y esto de Dios. Porque a nosotros, iglesia, se nos ha concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis. Que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Pablo habla de todas sus prisiones. Escribe desde la cárcel la mayoría de sus cartas. Y terminó decapitado por el nombre que es sobre todo nombre. Y esto es lo que vendrá. Nuestros hijos van a ser bombardeados en las escuelas. Algunos de nuestros hijos se van a levantar contra nosotros. Aún el de tu casa te va a entregar pensando que rinde un servicio a Dios. Algunos de nuestros hijos nos van a entregar. Sé que va a ser difícil que ustedes entiendan eso. Aún el que vive contigo, tu familia, algunos nos van a entregar. Hemos visto lo que está ocurriendo ahora. Ahora de todos he sabido que tildan
a los cristianos apoyadores de Trump. No, yo no creo eso. Yo creo simplemente que se apoya el derecho de los niños a nacer. Y si Trump ha llevado esa agenda, por eso es que tantos cristianos estaban regocijándose, y aún nos regocijamos por el sufrimiento y la persecución que nos viene en camino. Hay una ley que aprobó el Congreso de los Estados Unidos en el 2019. La ley de género. Y que se había quedado paralizada. Y que solamente si el partido que entra a gobernar tenía la mayoría del Congreso y la mayoría del Senado, podía entonces esa ley ponerse en función. Escuchen bien esto, así de manera clara. Tenemos que estar listos para ser llevados ante gobernadores, para ser llevados a las cárceles. Estemos listos para esto, porque no sé usted, pero debe estar muy preocupado de que su hija tenga que compartir el baño con alguien que por sentirse hembra va a estar allí en el baño con su hija y va a presentar sus miembros sexuales. Tiene que entender esto. Mire, yo no sé si nos van a bloquear el video, pero si nos bloquean el video, hermanos, sálvenlo, o simplemente ya Dios levantará a alguien. Dios siempre tiene a alguien. Pero quiero que escuchen esto. Es una realidad para la cual tenemos que estar preparados. Si su hija practica deporte, o su hijo practica deporte, tiene que estar listo para que junto a él haya alguien que no es precisamente del género de su hijo, compitiendo como si fuera un varón, o compitiendo como si fuera una hembra, simplemente porque se siente de esa manera. Esto va a ser implantado totalmente. Nos recordamos el caso del pastelero, aquel hombre de Colorado, en el año 2012. Estando en aquel lugar se le presentaron una pareja de personas del mismo sexo y le dijeron que le hiciera una torta para su boda. Y aquel hombre se negó. ¿Y saben qué? Lo perdió todo. Todo. Porque había un gobierno en ese momento que fue el que enforzó esta ley que se va a poner ahora, que se va a traer a la palestra pública. El presidente entrante ha dicho que en los primeros 100 días de su gobierno, él va a activar todo esto. Así que hablamos de apenas 3 meses y 10 días. Debemos esperar todo eso como iglesia. Cuando esto ocurra, vamos a ser perseguidos. Vamos a ser llevados ante los jueces y vamos a ser acusados y vamos a ser vistos como la peor plaga de la tierra. Tiene que estar preparado a recibir insultos, a recibir incluso ataques físicos. Tiene que estar preparado a que su hijo, si es cristiano, va a recibir grandes humillaciones en las escuelas, incluso por los maestros. Usted no va a ir a poder quejarse a la escuela de lo que está ocurriendo porque va a ser implantado. Mire, si usted abre un billete, no lo voy a sacar porque creo que sí, que no debe ser, pero si usted ahora muestra un billete de $1 y ve la parte de atrás, hay un triángulo, hay una pirámide, hay unas letras en latín. Ahí dice claramente Nuevo Orden Mundial. Hacia ahí nos encaminamos, hacia el nuevo orden mundial. Ese billete que
representa el poder de la banca norteamericana. Pero no solamente la banca norteamericana, la banca mundial. Es un sistema que va a eliminar la clase media, que es la clase pujante en todas las sociedades capitalistas. Va a eliminar, así que si usted tiene una posición de clase media, tiene que estar listo para perder todo. Va a perder su negocio, va a perder su automóvil, va a perder su casa. ¿Sabe qué? Se va a ver en la calle. Por una razón. Porque si hicieron eso en el árbol verde, ¿qué no harán en nosotros? Es el principio. Todo esto que ha ocurrido en el Capitolio les dio la perfecta oportunidad para enforzar todo esto. Claramente creemos que detrás de todo esto hay una quinta columna, una falsa bandera, personas que estuvieron dentro de todo esto que en realidad pertenecen a las organizaciones Antifa y Black Lives Matter. Pero es la perfecta oportunidad. Quiero que sepa esto. En los días de Daniel, el rey Nabucodonosor levantó una imagen. Y todos debían inclinarse ante la imagen. Pero solo 3 no lo hicieron. Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no se inclinaron ante la imagen que el rey Nabucodonosor había erigido. Y la orden del rey fue apremiante, de tal manera que se enfureció, que ordenó recalentar 7 veces más el horno de lo acostumbrado. Allí fueron echados, atados de pies y manos, con sus turbantes, con todo, aquellos varones valientes que estuvieron dispuestos a perder su vida antes que someterse a la imagen pagana que había elegido el rey Nabucodonosor. Fueron echados allí. Fue tan apremiante la orden del rey que aquellos que levantaron a estos varones fueron consumidos por la llama. Mas ellos cayeron. Pero cuando el rey Nabucodonosor miró, no habían 13, había 4 varones sueltos. No atados como fueron echados dentro, sino sueltos, moviéndose dentro de aquel horno de fuego. ¿Y saben qué? El cuarto Nabucodonosor lo describió como hijo de los dioses. Dios envió su ángel para librar a aquellos varones valientes. La respuesta de ellos fue: Dios nos librará, y si no nos librare, que sea como Él quiera. Así fue el apóstol Pablo. Allí, a ser decapitado ante Nerón, una figura de anticristo, diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así funcionó la iglesia primitiva. Eran echados a los leones. Escuchen bien, eran destrozados delante de todos como un espectáculo por los leones. Los devoraban allí delante de todos. Fueron partidos. El apóstol Santiago fue partido, atado por caballos, jalando hacia un lugar, mientras todos se divertían. Ellos eran espectáculos. Eran quemados vivos. Y nadie tenía compasión. Eran una plaga. Así somos nosotros para este mundo, una plaga. Porque cuando ellos miran a nosotros, ellos ven la cruz. Y cuando ven la cruz, ahí está su culpa. Para nosotros salvación, para ellos condenación. Para nosotros la cruz está vacía. Para ellos la cruz es un mito. Pero esa cruz atestigua contra ella
Ese sufrimiento que hubo en el Señor, ese amor tan grande de darse a sí mismo, el rescate por muchos, les condena y les recuerda que ellos tienen su momento ahora. Tienen su momento ahora. Escuchen bien. Hay personas que dicen, las autoridades que hay, dice la Biblia, han sido levantadas por Dios. Sí y no. En parte sí, porque está la voluntad perfecta de Dios y está la voluntad permisiva. La Biblia dice que cuando las mujeres gobiernan es un juicio. Es un juicio y vamos a tener una mujer gobernando. Porque en realidad este es el actual presidente, el que va a ser el próximo presidente, va a ser por un tiempo corto. La élite, los poderosos, el deep state, aquellos que traen un nuevo orden mundial, tienen su elección. Y es la señora Kamala Harris. Vamos a ser claros. Hija de un jamaiquino y de una india. Su nombre representa las nodrizas que cuidaban al dios de la guerra hindú, o uno de los dioses de la guerra hindú. Y es también el nombre de algunas diosas del hinduismo, del paganismo. Tenemos que estar listos, hermanos. Es un juicio sobre nosotros. Es un juicio sobre los Estados Unidos. Esta nación va a ser juzgada por Dios. Esta nación, Dios va a permitir que caiga. Para que entonces, arrastrando su economía y el dólar en su caída, va a hacer caer como un efecto dominó a las economías mundiales para crear la gran crisis que necesitan estos banqueros, estos pérfidos que se reúnen en Bilderberg y tienen sus clubes secretos para traer entonces el gobernante mundial. Ella es la encargada de hacer caer a esta nación. Y esto no es un tema político, esto es sencillamente la realidad de lo que va a ocurrir y nosotros tenemos que estar listos. ¿Qué es lo próximo que esperamos como iglesia? El arrebatamiento de la iglesia, porque como leímos, esta es la gran ira de Dios derramada sobre la iglesia. La iglesia no se ve, bueno, se le dice, sube acá en Apocalipsis 4, capítulo 4, no se ve más en la tierra, no predica, no, quien predica a los gentiles es un ángel, quien es enviado a los judíos, son 144,000 sellados y también los 2 testigos en Apocalipsis 11, en Apocalipsis 7, en Apocalipsis 14. La iglesia no está. Es el tiempo del trato con la nación de Israel, que fue puesto en pausa luego que Tito entró y destruyó el templo y la ciudad. Ahora comienza el trato de Dios con Israel, con Jacob. Y es el momento entonces, exactamente en que estas cosas van a ocurrir. Los hombres van a buscar la muerte, pero la muerte va a huir de ellos. Pero nosotros creemos que como Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor, que el Señor dice claramente a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Apocalipsis 3:10, yo también te guardaré. ¿De qué? De la hora. ¿De qué hora? Hora representa tiempo. ¿De qué tiempo? De la prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No se trata de que no vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Pero en el momento que comiencen estos juicios sobre la tierra, muchos van a ser arrebatados. Vamos a ser arrebatados. Pero aún algunos van a quedar y esto va dirigido a los que se van a quedar. Ustedes van a estar, o nosotros si nos quedamos, vamos a estar sin dirección ninguna, sin liderazgo. No nos vamos a poder comunicar entre nosotros. Ya ustedes ven cómo se están censurando las redes sociales. Su teléfono va a ser bloqueado, su computadora va a ser bloqueada. Usted no va a tener cómo comunicarse. Recuerden en la iglesia cómo se comunicaban, hacían una señal en la arena, un pescadito. Recuerden eso. Así va a ser. Usted va a llegar a un lugar sediento y ahí va a haber una persona que le va a entregar a las autoridades y tiene que estar dispuesto, si ese es el caso, a permitir que le decapiten. Esto va para aquellos que se van a quedar. Es mejor morir en Cristo que no vivir y ponerse la marca de la bestia que le conducirá eternamente a la ajena de fuego donde las almas son destruidas.
Sé que este mensaje a algunas personas no les gustará. Sé que muchos prefieren, y termino con estos mensajes como: Dios te trae bendiciones para este año. Pero ¿cómo podría mi boca decir lo que Dios no dice? Vienen juicios sobre los Estados Unidos porque hemos ofendido gravemente a Dios. Hemos despreciado a Dios y ahora intentamos construir, o hemos estado construyendo, nuestra propia torre de Babel, nuestro propio gobierno. Es el tiempo en que seremos dispersados por todas partes, como ovejas sin pastor. Pero no temáis, el Señor estará con nosotros y nos guardará. Y algunos de nosotros, que si nos toca quedarnos en la gran tribulación, me incluyo entre los que se van en el arrebatamiento y me incluyo también entre los que se quedan, porque no sé que sea la voluntad de Dios como Él quiere. Pero lo que yo sé es que si nos toca quedarnos, hermanos, el apóstol Pablo estuvo dispuesto a entregar su vida. El apóstol Pedro, que primeramente le negó 3 veces, luego estuvo dispuesto a ser crucificado por amor al Señor. Los apóstoles todos fueron asesinados, con la excepción del apóstol Juan, aunque fue echado en aceite hirviendo y sobrevivió milagrosamente, y por eso fue llevado a la isla de Patmos. Amados, nosotros no somos mejores que los cristianos de la iglesia primitiva. Ellos tenían sentimientos, sentían dolor ante la tortura, ante el crimen, pero es mejor sufrir por el nombre, padecer. Es un honor padecer por Él, es un honor perderlo todo. Escuchen bien, es un honor, es un honor servir al Señor. Ellos nos odian porque la luz del Señor está en nosotros, y cuando miran a esa luz, entonces sus pecados les acusan. Por eso no vienen a la luz, porque aman más la luz, las tinieblas, que la luz. Y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas, sus obras despreciables no sean reprendidas públicamente. Iglesia, cuando nosotros oramos, y termino con esto, siempre decimos: venga tu reino, venga tu reino. El reino del Señor se ha acercado, está tan cerca que apenas a unos palmos de narices está el regreso del Señor. Cuando ponga sus pies sobre el monte de los olivos y nosotros como iglesias estemos con Él, con cuerpos glorificados. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, porque se tocará la trompeta. La primera trompeta se tocó cuando el Señor le habló a Israel y sonaron trompetas de Dios, porque esta trompeta no la tocan los ángeles, es la trompeta de Dios. La misma se escucharon los israelitas, que quedaron aterrorizados, que eran bocinas. No, que no nos hable Dios, que te hable a ti. Ahora esa trompeta volverá a escucharse, y entonces la señal del Hijo del Hombre será como un relámpago en las nubes, y todos les verán descender gloriosamente, y los ejércitos estarán sobre el monte del Megiddo, listos para enfrentar al que monta el caballo blanco, el Verbo de Dios. Pero Dios le deshará, y entonces nosotros viviremos y reinaremos con Él. Los decapitados allí en Apocalipsis 24 resucitan. Si los decapitados, algunos de nosotros tal vez, oro a Dios para que ninguno de nosotros le falle la fe. Oro a Dios para que ninguno de nosotros le falte el valor en el instante de decidir entre entregar tu cuello, entre ser asesinado, como algunos de los cristianos eran, cuando les ponían los cuchillos en la garganta y eran poco a poco siendo atravesados con ellos, y la sangre iba saliendo, iban cubriendo y les iban arrebatando poco a poco la vida.
cuando les arrastraban, cuando les golpeaban, cuando les mataban, pero estaban dispuestos a entregar su vida como un mausoleo al Señor. Oro a Dios para que nuestra fe, para que nuestro valor no nos falle. Si hemos emprendido esta carrera, lleguemos al final. Para decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. He llegado. He llegado. Amados, estad firmes en el Señor. No temáis. Estemos confiados en Él. Dios nos ama. Un amor eterno. Estemos listos. Dios tiene todo bajo control. Es necesario que estas cosas acontezcan. Y es por eso que digo, hay reyes que son puestos por Dios, pero en Oseas dice claramente que algunos de ellos no los puso Dios, sino los escogió el hombre. Ahí está la voluntad permisiva. Sí, todo lo permite Dios. Pero cuando lo que estamos viendo, claramente sabemos que la semana más oscura, la semana 70 de Daniel, la semana que será interrumpida a los 42 meses, donde el anticristo se siente en el trono de Dios como Dios mismo, está aquí, a solamente un palmo de narices. Iglesia, ánimo, confiemos en Dios, alabemos y glorifiquemos a Dios, cantemos signos cuando estemos en las cárceles, en las prisiones, entonemos, mostremos a quién servimos y por quién estamos dispuestos a morir. Que la paz del Señor sea con cada uno. Y recuerden, Dios nos ha dado espíritu de temor. No somos esclavos, somos hijos de Dios. Quien se deja vencer de alguien, en este caso del temor, se convierte en esclavo del temor. Gloria a Dios, que despreciamos las cosas de este mundo, aún nuestra propia vida por amor a Él. Si usted no está dispuesto a eso, usted no es de Dios. No retroceda, vaya a su casa, viva tranquilamente el tiempo que le queda, pero créame, que las llagas del Maestro, sus heridas, atestiguarán contra usted en el día del juicio. Y si usted no cree, es el tiempo de decirle, Dios, perdóname, porque soy un miserable pecador. Me he autojustificado, he creído que por mis obras te agradaba y que yo merecía el cielo, pero ahora reconozco que soy un pecador, un miserable pecador. Me arrepiento porque te he ofendido. Te pido perdón, límpiame con tu sangre preciosa. Reconozco que tu castigo era mío y que tú lo tomaste por mí. Perdóname, Señor. Te entrego mi corazón, me rindo a ti. Dios, permíteme ser tu hijo. Yo confieso que Jesús, Yeshua, es el Señor para honra de Dios Padre. Me rindo a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ahora, Dios, estoy dispuesto a servirte y aún rendir mi vida, mi propia vida hasta la muerte. Gracias, Señor, porque ahora eres mi Dios y yo tu hijo. Haga esa oración con fe. Y si usted la ha hecho y se ha puesto de rodillas ante Él y ha estado dispuesto a entregarle su corazón, ahora su nombre está escrito en el libro de la vida. No es que se va a escribir, ya está escrito. Y ahora Dios le dará un nuevo nombre, el cual solamente Él conoce, en una piedrecita blanca. Y estaremos allí, nos veremos en el reino del Señor. Allí ya no habrá más tristeza ni más dolor. Allí ya no habrá más sufrimiento. Allí nos gozaremos con el Señor. La paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga.